Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Mi nombre es Adonai Escobedo. Soy árbitro internacional de fútbol desde el 2019. Pertenezco a la plantilla de Primera División desde el 2015 y soy árbitro profesional de fútbol desde el 2006, iniciando en Tercera División. Desde que tengo uso de razón, mis papás me cuentan que a los 3 años ya empecé con la práctica del deporte en la natación y casi a la par, un poquito después, el segundo deporte que empecé a practicar fue el karate. Entonces fueron las dos disciplinas con las que empecé y seguramente un poquito antes de los 6 años empecé a practicar ya el fútbol y a partir de ahí hacia adelante toda mi vida en la etapa de adolescencia y juventud fue el fútbol con alguna otra disciplina porque buscaban mis padres que todos los días hubiera alguna práctica deportiva después de la escuela. La primaria la estudio en la escuela Antonio Gutiérrez Sola en Pilar Blanco, en Potreros del Oeste. Después la secundaria la estudio en la secundaria general número 3 enfrente de la Villa Charra. Como te decía, toda mi vida estuvo directamente relacionada con algún deporte. A partir de los 5 años fue fútbol hasta los 17. Se termina la preparatoria y en ese momento tomo la decisión de ingresar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí me dan una beca también en el tema del fútbol, por el tema deportivo, y termino estudiando. Y mientras empiezo a estudiar la universidad, empiezo a trabajar de taxista. Mi padre tiene taxis, entonces le pedí la oportunidad de que me dejara trabajar ahí con él. El trabajo, la verdad es que es extremadamente cansado. Todo mi respeto y admiración para todas las personas que tienen alguna profesión relacionada con el volante. Y era muy cansado. Y recuerdo en esa época que mi mejor amigo, que hoy en día es el delegado de la delegación de Aguascalientes de árbitros profesionales, él es hijo de un árbitro amateur de toda la vida y todos sus tíos son árbitros amateurs. Entonces en ese ínter él empieza a arbitrar y me doy cuenta que yo por trabajar 10 horas me ganaba menos de lo que él se ganaba en un partido de fútbol amateur. Entonces ahí en ese lapso pasa un tiempecito porque no me animaba a decirle a mi papá que ya no quería trabajar con él. Como que sentía que podía ahí fallarle a mi padre y también me daba pena pedirle ayuda a mi amigo. Como que no me animaba, no sabía si iba a ser como incómodo entrar a un lugar donde él estaba con su familia. Al final de cuentas le pido ayuda y de inmediato me ingresan y de ahí se fue de manera muy rápida. Mi carrera al inicio estuvo llena de coincidencias que me permitieron ingresar al sector profesional de manera relativamente muy rápida. No es bien pagado, para nada. Seguramente todos los que pudieran llegar a escuchar esta entrevista, que sean árbitros, coincidirán con que los riesgos y las circunstancias que se viven alrededor del arbitraje no van acorde con la remuneración de la profesión. Pero también las circunstancias al ir a arbitrar a una cancha en algún poblado fuera de la ciudad, en alguna ranchería donde de pronto puedes estar en riesgo grande, entonces ahí sí ya cambia por completo la perspectiva con relación a lo que se gana en un partido. Entonces yo te diría que sobre todo en el fútbol amateur creo que las condiciones podrían mejorar. Sin embargo, como en todos lados, la profesión del árbitro es muy compleja. Solo quien está cerca de nosotros tiene esa posibilidad de identificar cómo es nuestra vida y entonces, a partir de eso, todos los que están cerca de un árbitro saben que las condiciones de la profesión podrían mejorar sin duda como cualquier otra dentro de nuestra sociedad. Fíjate que el árbitro profesional
tiene varias aristas en su preparación. El área física, el área técnica, el área psicológica y el área de los temas relacionados con el posicionamiento. Porque la técnica se divide en dos. La técnica es el tema del estudio de la regla, del conocimiento de la regla, y el tema de la aplicación ya dentro de la cancha. Y entonces ahí ya hablamos de posicionamiento, de calificación de faltas, interpretaciones, etc. De todas las áreas, desde mi punto de vista, todas son muy importantes, pero siempre le doy un valor un poquito más elevado al tema psicológico. Por tal motivo yo tengo, además del psicólogo que nos provee la Federación Mexicana de Fútbol por parte de la Comisión de Árbitros, que es extraordinario, le mando un saludo a Daniel, que está con nosotros ahí apoyándonos de manera constante. Además tengo otras dos personas que me ayudan en lo psicológico, y de alguna manera con los tres terminamos haciendo lo necesario para conjugar las herramientas, la experiencia de cada uno de ellos, traerlo al arbitraje y entreno de manera muy constante el tema psicológico con todos los ejercicios, las actividades, siempre a partir de la aplicación de alguna circunstancia en un partido, que siempre sucede algo distinto, siempre nos pasa algo que no era común. A partir de esa nueva experiencia la llevamos al equipo psicológico, al equipo que trabaja mi parte psicológica, y encontramos herramientas, encontramos elementos que nos ayuden a seguir fortaleciendo. Porque sin duda yo creo que ese es el pilar de los buenos resultados de un árbitro. Cuando logramos estar en un estado óptimo psicológico, siempre se ve reflejado en la cancha. Cuando algo se mueve en lo psicológico, también es súper tangible en la forma en la que empezamos a dirigir. Entonces, ese tema para mí es fundamental. Podría decirte que cuando menos debo trabajar entre hora y hora y media al día el aspecto psicológico de manera directa para poder gestionar de la mejor manera. Y además, te diría que se agrega de manera muy especial la experiencia. O sea, conforme más pasan los partidos, los años en la primera división, más elementos, más posibilidades, más herramientas para poder gestionar todos los temas psicológicos, porque son los míos y son los de los futbolistas, que en muchas ocasiones tengo que entrar en su cabeza para tratar de gestionar de manera correcta, y que lo que busca el fútbol profesional, que es el espectáculo, que el espectáculo sea mucho mejor. Una característica primordial de la autoridad es esa capacidad para no responder a la agresión. Entonces, ya sea verbal, ya sea en el fútbol profesional, una agresión física es casi imposible, pero es fundamental mantener ese estado de equilibrio para darle el lugar de respeto que merece el jugador, el futbolista, el director técnico, y a la vez poderlo exigir en respuesta. Tal vez esa es una de las características más importantes de mi arbitraje. Todos los futbolistas de primera división saben que de mi posición hacia ellos el respeto va a ser innegociable. No existe la posibilidad de que yo le falte el respeto a algún jugador, y eso permite que ellos entiendan que de allá para acá tampoco. Entonces es una de las partes que se conecta con lo psicológico que hablábamos ahora, en la que existen ya esas herramientas para que cuando el jugador está muy exaltado estemos en un estado de calma y tratemos en la medida de las posibilidades primero de controlar la actitud del futbolista sin la necesidad posiblemente de una tarjeta, y en caso de que no se entienda, pues entonces para eso están las reglas de juego y aplicamos las reglas. Volvemos a entrar al tema que te decía al inicio. Cuando llegamos a primera división es obvio que somos muy jóvenes, que somos muy faltos de experiencia, que hay elementos que solo la cancha nos irán enseñando, pero muy rápido el árbitro tiene que entender que cualquier futbolista tiene la misma posición que cualquier otro de sus compañeros de profesión. Entonces, la verdad es que en muchas ocasiones, si por ahí la gente hace su tarea y revisa mi historial como árbitro, pues seguramente se darán cuenta que tengo expulsiones a los mejores futbolistas de la Primera División de México, pero siempre basado en lo que te digo, o sea, en el tema de que
soy extremadamente respetuoso y exijo exactamente lo mismo a la vuelta, pero en muchas de esas ocasiones que uno termina expulsando al jugador, te puedo contar que a veces ni siquiera sabemos quién es el jugador en el instante previo, porque posiblemente la playera está girada, no ves el número, al jugador que expulsas lo tapó el otro jugador, entonces la decisión en muchas ocasiones se toma siquiera antes de saber quién es el jugador. Entonces la posibilidad de por ahí saber quién es el jugador como tal, en ocasiones se ve cubierta por alguna otra posición en la cancha, por algún otro futbolista, por alguna otra circunstancia. Entonces, yo sí te puedo decir al día de hoy que la realidad es que terminamos entrando a la cancha y vemos exactamente igual a todos. Hace poco le dirigí a Messi y lo mismo, en lo general, en mi estilo de arbitraje, creo que cuando das respeto, de manera automática lo recibes a la vuelta. Entonces, creo que eso abona mucho a que la gestión de mis partidos siempre esté con ese respeto que predomina a la hora de jugar fútbol. De hecho, hay muy poca interacción. Nosotros llegamos al estadio 2 horas antes que inicie el partido. Los futbolistas llegan aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 15 antes de que llegue el juego. Entonces, cuando nosotros llegamos, no hay nadie. Llegamos y hacemos toda la revisión de cancha, todo lo que es pertinente hacer previo al inicio del partido. Cuando ellos llegan, nosotros estamos en vestidor. Entonces, la primera interacción que tenemos generalmente se da cuando salimos a calentar. Y entonces ellos están metidos en su calentamiento y nosotros en el nuestro. Por ahí sí se encuentran miradas, hay un saludo cordial. Hay muchos jugadores con los que hay una relación profesional de mucho respeto, que los saludo con mucho afecto cuando por ahí nos encontramos. Y de ahí nos volvemos a ver hasta la ceremonia protocolaria de inicio de partido, que es cuando salimos con el himno de la liga y entramos al terreno de juego. Por ahí viene el saludo de manos. Es todo. Cuando termina el juego vuelve a suceder lo mismo. Entramos a vestidores y entramos nosotros a hacer todo el proceso administrativo del informe, y entonces cuando nosotros salimos generalmente ellos ya se fueron. Entonces la interacción es muy poca y fuera de cancha menos. O sea, es rarísimo que por ahí haya alguna interacción ajena a un partido de fútbol. Y cuando por ahí te los encuentras, por ejemplo, todos los árbitros que tenemos equipo de primera división en nuestra ciudad, cuando por ahí llegamos a encontrarlos en el aeropuerto, en algún centro comercial, pues igual es un saludo cordial, unos minutos de compartir un par de pláticas con quien por ahí hay alguna cosita que se vaya dando en la charla, y si no, es un saludo muy cordial y cada quien a lo suyo, que generalmente en esas ocasiones ellos andan con su familia, nosotros con la nuestra, entonces el saludo es de mucho respeto, cordial, y cada quien a lo suyo. Está prohibido, no existe, está dentro del reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, y en FIFA es exactamente lo mismo. No existe la posibilidad de que nosotros demos entrevistas, mucho menos que vayamos en búsqueda de otorgar una réplica a algún comentario que pudiera haber en prensa. Lo primero que hago y lo más importante es, por ejemplo, yo no tengo redes sociales. No tengo redes sociales de ningún tipo, entonces eso libera mucho mi cabeza en el sentido de ni las cosas positivas ni las negativas, porque creo que en ambas puede no jugarle del todo bien al deportista. Entonces, primero es que no tengo tanta información. Después llega la información, siempre llega algún amigo, algún conocido, alguna persona, oye, ¿viste lo que dijeron? Mira, te comparto esta nota, lo que sea. Y volvemos a lo mismo, el tema del trabajo psicológico ahí es fundamental para que podamos gestionar de mejor manera, porque entre más nivel de trascendencia tiene el partido, mucho más información y mucho más bombardeo hay. Entonces, además es entender la figura y la posición que tenemos nosotros como árbitros. La realidad es que siempre, a reserva de una jugada que sea extremadamente evidente que es blanca o negra, que no son muchas, la gran mayoría de las jugadas son grises,
y grises el término es de que los aficionados del equipo A la van a ver a su favor y los del equipo B la van a ver a su favor o en contra, dependiendo de lo que le convenga al aficionado. Entonces, en ese sentido, entendemos como árbitros que nuestra posición es una posición compleja en la que nunca va a estar el 100% de la afición del todo contenta con lo que nosotros tenemos que hacer al aplicar las reglas de juego, y eso también libera un poquito esa presión de lo que pueda decir X o Y persona con relación a nuestro trabajo. Bueno, nuestro principal referente representándonos en el Mundial es César Arturo Ramos. Él va por su tercer Mundial. El Mundial pasado dirigió la semifinal del torneo en Qatar. Es un árbitro con una trayectoria extraordinaria. Podría decirte que sin duda es un árbitro histórico de nuestro país y muy posiblemente vaya a estar dentro de las leyendas arbitrales en la historia de nuestro país. Entonces, además es una gran persona. Él y su equipo son extraordinarias personas, y el arbitraje en general está muy contento de que él nos represente. Además tenemos la representación de las chicas, que de igual manera vienen haciendo las cosas de manera extraordinaria y que seguramente lo estarán haciendo muy bien por allá. Entonces, te podría decir que las expectativas del gremio arbitral son muy altas en el sentido de que esperamos que sin duda alguna te puedo asegurar que van a dirigir partidos extraordinariamente vistosos, complejos, van a estar designados a juegos muy, muy exigentes, y todos esperamos que las cosas salgan de manera extraordinaria para que puedan llegar a las instancias más altas del torneo. Entonces, te puedo asegurar que el gremio está muy contento, muy agradecidos de que ellos nos representen, porque estamos seguros que lo van a hacer muy bien. Yo puedo responder la pregunta desde dos perspectivas distintas. La primera es como árbitro. Yo te puedo decir que es algo maravilloso. O sea, la posibilidad de saber que vas a representar a tu país en tu país es extraordinario. O sea, saber además y tener esa posibilidad. Por ejemplo, nosotros dirigimos mucho partidos internacionales, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y de igual manera en México pues estamos más que adaptados a los temas de altura, a todas estas situaciones que podrían a un atleta resultarles un poco complejas. La altura de la Ciudad de México no es sencilla para un deportista gestionarla de manera correcta. Y eso termina siendo algo que sin duda puede ser un hándicap a favor del atleta. Es el tercer mundial para nuestro país, entonces desde mi perspectiva como árbitro es maravilloso tener la posibilidad de participar en un mundial en tu país. Es extraordinario. De por sí, tener la fortuna de ser elegido para dirigir una Copa del Mundo es extremadamente complejo. Y entonces tener la fortuna de haber sido elegido y que además sea en tu país, yo creo que es algo maravilloso. Y como aficionado, yo tuve la fortuna de estar en la final de la Copa del Mundo. En su momento ese era el Estadio Azteca, en el que México queda campeón del Mundial Sub-17. Si mal no estoy, fue en el 2011. Ese partido lo viví como aficionado. Yo ya era árbitro, pero fui al estadio a vivirlo. Ese día arbitraron el tercero y cuarto lugar, una tripleta mexicana. Entonces, ese partido fui a ver a los árbitros en primera instancia, el tercer y cuarto lugar, y después vivimos la final como aficionados. Es uno de los eventos deportivos que tengo más claramente grabado en mi memoria. No te imaginas de lo extraordinario que es como mexicano vivir el Estadio Azteca lleno a más no poder, con playeras de la selección de nuestro país, y en ese sentido la verdad es que yo creo que va a ser algo maravilloso tener una vez más un mundial en nuestro país. Muchas veces me preguntan que alguno de los eventos deportivos que como árbitro te marcan más. Sin duda alguna, yo creo que dirigí en el Estadio Azteca un partido trascendente. Una de mis finales fue ahí en el Estadio Azteca. Una de las cosas que
que tal vez es curioso, es un dato curioso para la gente, es compartirles. Primero, los decibeles de sonido son extremadamente altos al grado que la comunicación entre nosotros, aun cuando es la última tecnología, el tema de los radios de comunicación que tenemos, no se puede llevar a cabo. O sea, no logramos escucharnos entre nosotros. Los mismos futbolistas, cuando tratan de transmitirte algo a esta distancia a la que estamos, no les puedes entender cuando el ruido es realmente el más alto por alguna circunstancia de algún gol, alguna petición en la que la gente se encienda, no puedes escuchar y tiembla la cancha. Cuando hay ahí un tema de que se siente cómo se mueve la cancha a partir de la energía que produce la gente, a partir de estar saltando y gritando ahí todos. Entonces es un elemento que solo de recordarlo eriza la piel, al momento de vivirlo ahí de hecho es muy complejo describir lo que se siente estar ahí. Mundial mayor no tengo, tengo ya, gracias a Dios, todos los torneos subs de la FIFA. Tengo en este momento, si mal no estoy, tengo 5 torneos de FIFA, sub 17, sub 20, repetí sub 20 y Arabic Cup. Se me va alguno que tengo ahí, algún otro. Fue el Arabic Cup. Ese torneo se jugó en 2021 previo al 2022 en Qatar. Y lo que hacen es, siempre gestiona un torneo la FIFA meses antes de la gesta mundialista mayor. No, es un torneo oficial de FIFA, Además, ese fue un torneo con un nivel futbolístico y de exigencia altísimo y se juega en todas las sedes mundialistas con todos los aspectos idénticos a cómo se vive el Mundial Mayor. Entonces es maravilloso vivir esos torneos porque es una réplica exacta del torneo mayor. En el tema particular de Dubái, Qatar, todos ellos, mucha gente habla inglés. Mucha gente, la gran mayoría de los pobladores hablan el idioma inglés y todo árbitro internacional tiene que tener un dominio del idioma. Entonces, los seminarios de FIFA siempre son en inglés. Entonces, la forma en la que interactuamos es por medio del inglés. Hablo algo de italiano, entonces cuando por ahí me toca a alguien que también habla en italiano, ahí puedo interactuar un poco, no de la misma manera que en el inglés, pero también se da la interacción. Y por ejemplo, cuando me ha tocado dirigirle en varias ocasiones a brasileños o portugueses y el portugués se termina entendiendo, o sea, de alguna manera. Y además las señales. El lenguaje universal de las señales, sobre todo en la cancha, siempre con el tema de las señas, de una u otra forma logramos entendernos. Yo considero que hay decisiones que van a empezar a ser 100% de la tecnología. Por ejemplo, el fuera de juego ya lo sustituyó. O sea, la realidad es que los árbitros asistentes hoy en día siguen tomando la decisión en cancha y después el semiautomático la confirma o la modifica. Pero la realidad es que si se decidiese, el árbitro asistente ya no necesita calificar el fuera de juego. Ya simplemente el SAOT, o en el caso del Mundial ahora, el sistema automático define en menos de un segundo si estaba en posición correcta o incorrecta el jugador. Entonces, como tal, esa decisión ya se podría dejar 100% en manos de la tecnología. Sin embargo, lo que creo yo que será, por lo menos en muchos años, imposible de suplir es la interacción y el entendimiento humano con el futbolista, de lo que hablábamos hace ratito. O sea, yo creo que habrá 1000 circunstancias que están más conectadas con las emociones, con el entendimiento del fútbol, con lo que el fútbol espera del partido en particular, que no permitirán que la tecnología ya las pueda suplir en este momento. No sé si en un futuro pueda llegar a suceder, no sé si el fútbol en sí vaya a modificarse de tal manera que la figura
que hoy conocemos del árbitro ya realmente no vaya a ser necesaria, pero yo creo que no nos va a tocar posiblemente a nosotros todavía, porque insisto, hay mil y un cosas a la hora de dirigir un partido y de que se lleve a cabo un partido que están directamente conectadas con las emociones, y entonces eso todavía no lo tiene la tecnología y es muy difícil que lo pueda terminar haciendo. Sin duda, este es un tema que además quiero aprovechar para platicar un poquito de mis papás. Bien decías ahorita que por ahí vengo de una familia de clase media-baja, y te diría que mis padres vienen de una familia de clase baja, vienen de condiciones realmente precarias, y a partir de la disciplina, del trabajo, de la honestidad, al día de hoy han creado una familia hermosa, en conjunto con mis hermanas y yo. Creo que principalmente por los valores que nos inculcaron, la vida ha ido bien para todos nosotros. Y te diría sin duda, en respuesta a tu pregunta, que desde mi punto de vista, la disciplina y el soñar, el ver eso que está allá muy lejos, pero verlo, soñarlo y alcanzarlo a través de la disciplina, siempre será la clave del éxito. Yo estoy 100% seguro que sin la disciplina y sin esa visualización del sueño que quieres lograr, porque siempre hablo de este tema cuando personas del medio o muy joven o chavos que van iniciando me preguntan, les digo, pues lo primero es tener muy claro a dónde quieres llegar, tener muy clara la meta para que entonces podamos desarrollar el plan, y el plan solo se va a cumplir si hay disciplina. Entonces insistiría en eso, tener bien clara la meta, el sueño, a dónde quieres llegar, y a partir de ahí trabajar en el desarrollo del plan para lograrlo, y ese plan solo se va a cumplir si hay 100% de disciplina. Agradecerles, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.